Buenos días para todos, 10 en punto de la mañana. Los saluda Diana Gil de W Radio. Hoy en nuestro segundo día de nuestro conversatorio Arquitectur 2021-2021. Ayer fue un día maravilloso, recibimos muchos comentarios de ustedes, lo cual nos alegra porque apenas estamos empezando y lo que tenemos es mucha información para ustedes, grandes invitados. Les recuerdo además que si se perdieron el conversatorio del día de ayer, lo pueden ver completamente gratis en www.wradio.com.co/arquitectura. Ahí van a encontrar todos los conversatorios para que repasen, para que comparten y para que comenten cómo les ha parecido este gran encuentro de arquitectura a cargo de Construcciones Planificadas que ha hecho posible pues este encuentro y con el respaldo también del Grupo Aval. Sin más preámbulo, voy a darle la bienvenida a Mauricio Patiño, él es gerente general de Construcciones Planificadas. Mauricio, bienvenido nuevamente a segundo día. ¿Qué tal nos fue ayer? Hola Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ayer fue un día magnífico el conversatorio con Stan Allen y hoy nos da preámbulo para este gran conversatorio del día de hoy. Nuestro invitado de hoy es un arquitecto paisajista con una gran pasión por el dibujo y la comprensión de los procesos del mundo. En 1985 funda el estudio ProApp, que según su filosofía aborda las temáticas del paisaje en un sentido amplio, invirtiendo en los procesos que integra el proyecto, utilizando insumos de diversas disciplinas y considerando el paisaje como un proceso en continua transformación. La actividad profesional y la didáctica se entrelazan y enriquecen contribuyendo al desarrollo de nuevas líneas de investigación y experimentación. Profesor invitado en varias universidades internacionales, Harvard, UPenn, OSUM, Pamplona, Versalles, entre otros. Es catedrático de la Academia de Arquitectura en Medrizo y miembro de varios comités científicos. Sin más preámbulo, para mí es un honor darle la bienvenida a Joao Nunes al conversatorio de hoy. Hola Joao, desde Lisboa. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Mauricio. Buenos días a todos. Gracias por el placer de estar aquí con todos vosotros, por el honor de hacer parte de esta grande celebración de la arquitectura. Muchas gracias. Ok, Joao, entonces pues te damos la palabra para que empieces tu presentación y después poder hacer una sesión de preguntas y respuestas. Es importante para todos los que están conectados que pueden, a través del chat, pueden mandar sus preguntas para podérselas hacer al final a Joao de manera en vivo. Muchas gracias, Joao. Muchas gracias. Sí, pues hoy os voy a hablar de paisaje. Os hablo de paisaje exponiendo un poco los conceptos fundamentales de lo que son las líneas orientadoras del trabajo que hacemos en el despacho y que hacemos en la didáctica también. Después me concentraré en la presentación de uno o dos proyectos que son la materialización de estas ideas. Bien, entonces yo empiezo con unas imágenes que son tal vez muy conocidas, son imágenes que se han quitado de la película del famoso cineasta italiano que hice los contos de Canterbury, que hice las Mil y una noches, que hice la grande trilogía de cuentos populares, y que ilustra en esta abertura precisamente de los Canterbury Tales, hablamos de Pasolini, claro, ilustra el paraíso en la tierra, ¿no? Con estas fantásticas imágenes de un Adamo y de una Eva que se pasean en un jardín. El jardín que escoge para simbolizar, representar el paraíso, es un jardín de topiaria, un jardín todo hecho de césped y de arbustos cortados en topiaria con estas formas caprichosas. Me parece muy interesante esta idea de que el paraíso
está lejos de la naturaleza y es una especie de interpretación, de reinterpretación, de redibujo de la naturaleza hecha por los hombres, una naturaleza filtrada de todo lo que la naturaleza tiene de peligroso, amenazoso a la tranquilidad, a la seguridad de los humanos. Entonces, esta idea de un paraíso construido, de un paraíso al cual se llega no con un regreso al pasado, pero con un progreso consciente hacia un futuro. Tiene por su brazo instrumental la arquitectura. Es un poco esto lo que me parece. Que la arquitectura es el esfuerzo que nosotros hacemos a todos los niveles y a todas las escalas para construir los espacios donde estamos bien, los espacios de la nuestra seguridad, de la nuestra tranquilidad, de la nuestra felicidad. Es el construir colectivo del hábitat del hombre. Hábitat del hombre que por muchos años nos enseñaron uh, a conectar directamente con la idea de la casa. Pero que ahora entendemos, y con esta pandemia lo entendemos todavía mejor, que no tiene que ver con casa, tiene que ver con habitar, tiene que ver con algo muy más amplio que una casa. En la casa no habitamos, en la casa nos morimos, nos quedamos cerrados, no logramos a vivir. Para vivir tenemos necesidad de los jardines, de los parques, de las calles, de las plazas, de los parques públicos, de las carreteras, de todo lo que tenemos necesidad de los campos agrícolas, de las florestas, de los mares, de las playas. Habitar es eso, habitar es algo que no se puede restringir a la dimensión de una casa. La casa sí, claro, tiene esa dimensión íntima del habitar, pero habitar es una cosa más compleja y más grande que lo que tiene que ver con la casa. Y eso es interesante porque quiere decir que la atención que tenemos por la casa, si el nuestro habitar es un habitar que se extiende a todo el mundo donde vivimos, entonces esa atención tiene que se extender a la infraestructura, tiene que se extender a las carreteras, a las plazas, a los jardines, a los parques. Todo tiene que ser trabajado y arquitectado con la atención debida al facto, al hecho de que estamos habitando esos espacios. Bien, la interpretación primera de lo que se pasaba ahí entre las casas, en esos grandes espacios que se quedaban entre los espacios definidos como el habitar. Y aquí tenemos unas imágenes extraordinarias de los trabajos de Alexander Humboldt, precisamente muy conocido en Colombia, donde ha trabajado muchísimo. Ha trabajado en la descifración de los códigos de la apariencia. Entonces, aunque tenía siempre a su amigo Frederick Edwin Church, que lo seguía y que pintaba los paisajes con carácter figurativo de los lugares que iban descifrando juntos, la verdad es que la descifración que hice nos permitía de entender que por detrás de una imagen estaba un metabolismo, estaba algo que funcionaba y que explicaba la imagen. Y cuando trabajamos precisamente en sistemas más complejos que los de la casa, esa es la conciencia que tenemos que tener. Es que estamos trabajando con sistemas que son articulados con muchas razones, con muchos vectores, con muchos actores, y que trabajar en su compleja transformación significa trabajar con la conciencia increíble de la complejidad de ese funcionamiento. Humboldt trabajaba también en una otra dimensión. Es que buscaba a lo que estaba por debajo de la imagen. Y por primera vez hacía una relación muy concreta entre lo que se veía, la apariencia de la superficie de la Tierra, y lo que estaba por debajo, el funcionamiento tectónico, el funcionamiento geomorfológico, el funcionamiento geológico de la Tierra. Esto tiene una implicación. La implicación es que
sin saberlo o sin tener una conciencia completa de lo que estaba proponiendo, estaba articulando la apariencia, no apenas, no soltanto con la explicación metodológica de un funcionamiento, pero la estaba conectando también con la profundidad de los tiempos más antiguos de la Tierra. Entonces, su explicación de la imagen era una explicación que tenía que ver con la descifración de los metabolismos, de los mecanismos que producían la imagen, y también con el hecho de que esta descifración se ancoraba en sucedimientos, en acontecimientos que habían tenido lugar muchos millones de años antes, y que todo estaba conectado en una misma cosa. En paisaje, al contrario de lo que pasa con los trabajos de arquitectura ¿cómo decir? Más reglados, más convencionales de los edificios, en paisaje no tenemos muchos estándares. Los estándares prácticamente no existen. No tenemos muchas reglas dimensionales, no tenemos muchos códigos, no tenemos muchas reglas padronizadas, muchas ideas padronizadas, ¿no? Cuando hablamos de una arquitectura, hablamos de una construcción que se hace alrededor de una idea que tiene que ver con el cuerpo del hombre, ¿no? Con el cuerpo humano, con la dimensión del cuerpo humano. En paisaje, este estándar de la dimensión del cuerpo humano no existe. Y lo que tenemos es la dimensión del lugar. Esto tiene que ver muy directamente con esta idea de que estamos por delante de un mecanismo, de un cuerpo, de un funcionamiento que tiene muy poco que ver con el habitante de su espacio, ¿no? Y que tiene que ver con funcionamientos autónomos que nos permiten, por ejemplo, de explicar que cuando trabajamos en paisaje, en el dibujo de un grande sistema de control de las aguas de un río, lo que estamos haciendo es redibujar lo que estaba, sus márgenes, ¿no? Sus límites naturales que son dibujados con una otra interpretación. No estamos construyendo márgenes que no estaban antes, no estamos construyendo desde el cero, desde el nada, lo que estamos haciendo. Es toda una transformación de lo que estaba antes, ¿no? Es toda una conducción de lo que estaba antes. Bien, esto tiene implicaciones de carácter metodológico, claro, porque nos condena a un conocimiento profundo de la situación existente, ¿no? La arquitectura de un edificio se puede hacer en un territorio completamente no contextual. Hay ejercicios muy conocidos y arquitectos muy conocidos. Vacchini, por ejemplo, que trabajaban en ideas de absoluta descontextualización de la arquitectura. Es un ejercicio que, aunque no sea la posición contemporánea de la arquitectura, sería imposible de hacer cuando hablamos de paisaje, porque paisaje parte del contexto, parte de la historia del lugar, parte del funcionamiento del lugar, parte de su geología, parte de su historia, parte de su increíble complejidad de funcionamientos, ¿no? Entonces, esta idea de estar ancorado profundamente a lo que tenemos es el punto de partida. Y aquí tenemos como, por fortuna, las nuevas tecnologías, como estas de los grandes relieves hechos con nubes de puntos y laser scan, nos pueden permitir controlar muy bien las posiciones de todo lo que tenemos y además tener una conciencia técnica muy aprofundada sobre lo que tenemos por delante. La geología, la geotecnia, la botánica, la mineralogía, la pedología, nos ofrece un retrato científico especializado muy completo de lo con que estamos trabajando. La dificultad es gestionar toda esta información y lograr producir con esto una condición que sea una condición de partida para un proyecto. Aquí tenemos un ejemplo
unos ejemplos. Antes un proyecto para la isla de la Madalena en Italia, en Sardeña, aquí un proyecto en Portugal, que claro, está hecho con una especie de definición y de detalle que se podría hacer o con estos métodos de relevo o viviendo ahí, ¿no? Como se hacía hace unos 500 años, en que los arquitectos iban a vivir en el lugar del trabajo y ahí lo controlaban directamente con sus manos. El paisaje es también una historia de sobreposiciones, ¿no? De sobreposiciones que tienen que ver con la sucesión de las ideas, con nuevos conocimientos, con nuevos valores, con el hecho de que cada momento de la vida de los hombres eh, nos hace un poquito más sabedores, un poquito más conscientes de lo que estamos haciendo y nos hace más capaces de conducir un mundo mejor, me parece. Esa idea nostálgica de que antes estaba mejor me parece una idea completamente desprovida de sentido. No, me parece que antes estaba peor y que si hacemos lo que tenemos que hacer de un modo justo, en el futuro se estará todavía mejor. Aunque esas ideas catastrofistas de un futuro destructivo sean muy populares, no me parece que sean justas. El futuro no es un monstruo que está ahí escondido en un rincón del tiempo. El futuro es la consecuencia de lo que estamos construyendo hoy. Y si lo que estamos construyendo se hace con corazón puro y con voluntad de hacerlo mejor, lo futuro será mejor. Pero lo futuro es también la capacidad de añadir cosas a lo que estaba antes, ¿no? Esta imagen es una imagen que me gusta mucho. Son unas pinturas que se descubrieron en las paredes de la caverna de Chauvet. Y cuando nos, hombres del moderno, miramos a estos dibujos, pues que pensamos, oh, qué artista estupendo, qué artista extraordinario que hizo estos dibujos. Pero no es un artista, son muchos artistas. Y estos dibujos se hicieron a veces con distancias en el tiempo de unos miles de años entre ellos. Entonces quiere decir que es el resultado anónimo y colectivo de una construcción cultural hecha por una comunidad, exactamente como el paisaje. El paisaje no es una obra de autor, es una obra colectiva, anónima, hecha por todos, conducida por sus entendimientos de lo que sería mejor para la conducción del futuro, pero sobre todo con la determinación de añadir cosas a lo que estaba antes. Y en intersticios, en una idea que cogemos mucho, y sobre todo nuestro trabajo se basea mucho en el trabajo con la topografía y con la manipulación topográfica de los lugares. Y esto es un trabajo que hicimos en un parque para Milán que enseña muy bien por qué la topografía es fundamental. Es que cuando tenemos una situación topográfica completamente homogénea, no hay razón para tener diversidad. Al revés, cuando se hace un pequeño movimiento topográfico, inmediatamente tenemos diversidad, porque tenemos una zona más seca, unas zonas más húmedas. Entonces, la transformación es añadir diversidad, que es al final lo que queremos hacer con nuestras transformaciones. Si pensamos a todas las posibilidades de dibujar topografías complejas y de relacionarlas con la agua, con el viento, con el sol, con la orientación del sol. Ahí podemos ver cuánto es rica la posibilidad de un sistema topográfico construir ofertas muy distintas para que no soltanto los humanos puedan usar los espacios que estamos dibujando, pero que también haya unas zonas donde los humanos frecuenten un poquito menos y entonces todas las otras comunidades con las cuales tenemos que dividir, compartir en nuestro territorio tienen sus áreas de descanso y de tranquilidad. Bien, entonces paso a enseñaros dos proyectos muy rápido, que tenemos unos 12 minutos,
que contan precisamente esta historia de sobreposición, esta historia de relación con el pasado, esta historia de propuesta de un futuro distinto y sobre todo algo en que la idea de los otros, la idea del otro, la idea de la gente es central y fundamental para la idea arquitectónica. Aquí es un trabajo hecho en Lisboa, en el centro de Lisboa, en que teníamos este lugar, que es un lugar histórico muy importante. Aquí se hacían los barcos que empezaron toda la aventura de los descubrimientos. Entonces aquí en el 400, final del 300, inicio del 400, se empezó el grande proyecto nacional de los descubrimientos, ¿no? Y ahora, antes del proyecto, se quedaba un lugar muy abandonado, pero con este potencial de un lugar sobre el río, sobre el Tejo. De Buscando la Historia, tenemos siempre esta imagen de un lugar que después del 400 se quedó muy estable como situación urbana. Muy rico también, muy complejo. Esta es una imagen que se ha descubierto hace unos años en Holanda, y es una imagen extraordinaria porque retrata precisamente esta Lisboa del 500 y es una Lisboa de una grande transversalidad cultural y social donde vemos bien de todo. Hay un hebreo que tiene una banca de dinero, hay unos africanos que claro que son esclavos, pero hay un africano aquí que es un gran señor, un aristócrata que es sorprendente, hay unos chinos que venden cosas. Entonces, vemos una ciudad de grande transversalidad, de grande capacidad de ofrecer condiciones que todavía hoy no son muy frecuentes en el mundo, ¿no? Y es bonito verlo como una ciudad que estaba ya por debajo del jugo de la Inquisición, podía ofrecer, al menos a la representación de este pintor, una idea de un equilibrio, de una igualdad, de una tranquilidad así grande, de verdad una idea de ciudad cosmopolita, ¿no? Pero interesante también que esta ciudad era una ciudad estable, que tenía aquí sus dárcenas de construcción de los barcos, claro, aquí el Palacio Real, aquí el Palacio de la segunda familia más importante del reino, entre una y otra el astillero de construcción naval, claro, el lugar más importante de todo este proyecto. Con el grande terremoto del 755, pues todo mudó en la ciudad, pero las dárcenas se quedaron exactamente como estaban, ¿no? Incluso el Palacio Real se fue de aquí, se fue para Ayuda, aquí se quedaron bien instalaciones, ministerios, instalaciones técnicas de la Marina, aquí las doganas, las dárcenas se quedaron todavía así. Y cuando la ciudad se empezó a hacer sus terraplenos para hacer las banquinas de cais, al contrario de las playas, para cuando la navegación se quedó a vapor y entonces los buques podían acostar más tranquilamente, esto se quedó exactamente el mismo, ¿no? Toda la ciudad se transforma, toda la línea de costa se transforma y avanza dentro del agua, pero este lugar, que era un lugar todavía técnico y operario, exactamente al lado de la grande plaza institucional del centro de Lisboa, se quedaba igual, sin cambiar. Bien, la iconografía lo confirma, estas imágenes, estas representaciones muy íntegras de esta importancia en el imaginario de la ciudad. Llegamos al momento de la fotografía y aquí vemos la destrucción absoluta para abrir esta calle, ¿no? Este momento es muy importante porque es el señal de que cuando estaban abriendo esta calle, ya estaban posando aquí los bordes de la carretera, pero se quedaban todavía cosas de este pasado. Entonces nos decimos que tal vez esté todo por debajo, ¿no? Tal vez que en este lugar constituido de esta increíble oportunidad en que la ciudad histórica toca directamente el agua del Tejo, porque en todos los otros lugares de Lisboa tiene por en medio
esta especie de zona infraestructural que la separa del agua, ¿no? Pues que lo vamos a hacer es reconstruir, rehacer la planta que teníamos una vez y al mismo tiempo proponer la línea de costa del futuro, una grande playa, y trabajar en el medio entre la historia y el futuro con esa especie de condición muy abstracta, con esa especie de grande plaza de piedra donde, claro, los coches pueden todavía pasar, pero que tiene una condición sobre todo de área pedonal de disfrute. Entonces se reescribe toda el área histórica, redibujando la línea de costa histórica de la ciudad y se propone la línea de futuro. Aquí los elementos constituyentes del proyecto. Y aquí unas imágenes ya de la construcción. Cuando se empezó a excavar ha sido un grande sollievo porque no sabíamos si las cosas estaban de verdad, pero empezamos a ver todo, ¿no? Entonces todo se quedaba ahí por debajo. Unas construcciones fantásticas. Estas son las puertas de la doca seca. Aquí cada rincón tenía sus maravillas y al mismo tiempo se construía completamente ex novo esta grande playa, ¿no? Que sería la propuesta de la nueva forma de encontrar el río, de encontrar el agua. Una playa artificial, claro, toda hecha de nuevo, que proponía un modo futuro de estar aquí. Estar con tranquilidad, vivirla de verdad como una playa, tocar el agua, pues bañar los pies si queremos, ver las gaviotas y coger esta oportunidad única de construir este espacio público que de verdad se transformó en el espacio público más importante y más frecuentado de toda Lisboa. Y esta sí que es la grande recompensa, ¿no? El grande pago de estas operaciones para nosotros es ver que la gente los ama y los hace suyos muy, muy rápido y los hace parte integrante de sus vidas y de sus memorias. Y aquí se esposan personas, aquí suceden cosas colectivas o íntimas, privadas cada día, y que esto es al final lo que construye la ciudad. En el mismo tiempo se hacía una otra operación que tenía mucho que ver con esta, porque la calidad del agua que veis aquí, que es efectivamente una calidad de agua que se podría usar como balneable, se debe a una operación de reclasificación de un grande depurador de aguas que se construyó aquí en este valle. Bien, este es un valle de Alcántara, un valle histórico muy bonito, un valle de huertas, ¿no? Agrícola, más que de huertas, quasi un parque, que la gente lo frecuentaba también por sus buenos aires. Y vemos que en un momento toda esta continuidad que lo hace llegar hacia el siglo XX, con esta especie de condición todavía muy bucólica, muy, ¿no? Como que de un rincón agrícola del mundo, empieza a ser castigado por la infraestructura. En los años 30 y 40, la gran infraestructura rodoviaria de acceso a Lisboa cambia completamente el dibujo del valle. El valle, que era un valle en V, con un fiume, con un río encajado, se transforma porque el río se mete dentro de un túnel y por arriba del túnel se hace esta plataforma. Entonces se hace un valle con una configuración topográfica completamente distinta, intubando el río y dibujando esta plataforma donde se implanta una grande avenida, ¿no? Una avenida de 4 faixas por lado y que cada día se torna una importante condición infraestructural. Después, cuando se construye el puente sobre el Tejo, el famoso puente rojo,
se añaden todas las infraestructuras de acceso. En los años 80 se hace el primer depurador de Lisboa, que es todavía muy flaquito y que tiene que ser sustituido por de este concurso del 2009. Entonces trabajábamos aquí sobre el viejo depurador de la ciudad y los consulentes de técnicos nos decían pues, que para trabajar esta cantidad increíble de agua tenemos que hacer un edificio con estas dimensiones. Y nos pareció muy arriesgado un edificio con la dimensión de unas 8 manzanas de la ciudad de Lisboa. Y tuvimos unos días sin dormir, ¿no? Porque nos hacía una enorme confusión, pero inmediatamente nos dimos cuenta de que estábamos trabajando no con un edificio, pero con una condición topográfica, y que si el primer depurador y todas las transformaciones topográficas que se hicieran en el valle lo transformaran, lo redibujaran, y por ejemplo el depurador inicial lo cortó, ahora era la oportunidad de hacer, al contrario, una especie de operación topográfica protésica y de añadir con esta nueva infraestructura una nueva condición topográfica. Pues es lo que se hizo. Y sobre esa topografía se hicieron lo que estaba antes, se hicieron huertos. Y entonces se dibujó toda una estructura de unos huertos por arriba de esta grande capa de hormigón, de un nuevo suelo artificial, y se redibujó el valle en toda esta extensión. Aquí unas imágenes de la obra y aquí el proyecto terminado que hace desaparecer el edificio y que reconstruye esta imagen de un valle reinterpretado con una condición productiva. Bien, esta idea de una infraestructura que se coge para construir paisaje y que tiene mucho que ver con esta nuestra idea de que estamos construyendo a los momentos del antropoceno. Esta es una imagen de las rochas del antropoceno en que las rochas sedimentarias empiezan a tener componentes antrópicas, ¿no? Que son cosas extraordinarias. Pero aquí vemos una versión residual de esta increíble complejidad, de esta increíble complicidad con el producto del hombre. Pero lo que hacemos, y sobre todo las infraestructuras pueden ser como estas rocas, pero al revés de producir una condición residual, pueden producir efectivamente una cualificación de la vida de la gente. Aquí una otra infraestructura, que este es un concurso para Antuerpia, que hemos ganado hace unos años, en que nos pedían para dibujar una infraestructura de protección de la ciudad, de las llenas de este río. Entonces quería decir subir la cota de este increíble muro que veis aquí para unos 2 metros más. Nosotros les decimos, pero mira, no es que hay que hacer un muro. Si tú haces una transformación topográfica del lugar, al revés de tenerlo así, puedes hacer un paisaje. Y entonces haces una modificación de la topografía en toda esta extensión, trabajas con las cualidades que el espacio tiene, redibujas la topografía con todos sus potenciales y con todas sus posibilidades de dibujo, llegas a la cota de protección de la ciudad. Aquí tenemos siempre la parte blanca que es la parte que todavía puede ser inundada, y la parte protegida que está en amarillo. Y trabajamos con esta idea y se produce no una infraestructura simple y dura, pero un paisaje. Este paisaje es un paisaje que divide una situación todavía inundable, abstracta, libre de programación, muy mineral, muy inerte, y una zona protegida, muy urbana, muy verde, muy protegida y muy programada. Entonces el proyecto es eso, es construir el grande contraste entre esas dos condiciones. Voy así veloz para llegar a las fotografías, porque efectivamente ha sido un proyecto en que la interpretación como paisaje de la infraestructura ha logrado construir un lugar
que ha sido profundamente querido por la gente. Aquí son unas imágenes de la construcción. Hemos trabajado mucho con estos juegos de textura, porque aquí llueve mucho, estamos en un lugar con mucha lluvia, y ahí trabajar con estas texturas. Este es el lado mineral, claro, y aquí vemos unas imágenes ya del lugar completamente celebrado por la gente. Aquí vemos la imagen de la contraste entre el lado mineral y el lado urbano, verde, muy habitado y muy programado. Y al final el resultado de una reinterpretación de la función de la infraestructura, no solo para la gente en su funcionalidad, para la gente también en su espacialidad inmediata. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad por esta intervención, arquitecto, maravillosa, muy buenos comentarios. Acá voy a leer de pronto algunos, saludar a las personas que se conectaron a través de los diferentes canales de W Radio y que nos acompañaron. Ahora vamos a unas preguntas con nuestros relatores. Bueno, saludos desde Valencia, nos dice Waldeiney, así se llama, su nickname es ese, Edilberto Molina, a Francisco también gracias, a Elsa. Bueno, acá están todos conectados, Nelson Baena, Plutarco Rojas, todos muy interesados en su presentación, arquitectos, fascinados. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo día de conversatorio. Mauricio, tenemos entonces las preguntas para que los relatores o los relatores tienen la palabra y hacemos de una de las preguntas. ¿Parece, Mauricio? Hola Diana, claro que sí, yo quería dar como la introducción a nuestros relatores para este segundo día de arquitectura. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Giancarlo Massanti, que estuvo en el conversatorio de ayer, arquitecto colombiano muy premiado a nivel nacional e internacional, el cual nos colaborará, digamos, para hacer unas preguntas a nuestro arquitecto invitado de hoy, Joao. Y nuestro segundo relator invitado es Carlos Naranjo, es arquitecto, profesor asociado de la Universidad Nacional, director de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, coordinador de la maestría en arquitectura y las líneas de doctorado en arquitectura en el 2010 y 2011, y decano de Facultad de Artes desde el 2014. Ha sido también una persona bastante premiada en todo el rol de la arquitectura, entonces pues bienvenido Carlos también hoy a este gran conversatorio. Además, Mauricio, ganador de grandes premios. Mauricio ganó el premio Nobel Gabriel Serrano Camargo en las secciones Colombia Andina y Panamericana y el premio también Fernando Martínez Sanabria. Así que es un placer también tenerlo a usted como relator en este día, Carlos, y Giancarlo que por segunda vez nos está ayudando haciendo la relatoría en este segundo conversatorio. Giancarlo tiene la palabra. Tienes el micrófono apagado. Ajá. Eso. Gracias, Diana, por el tiempo y el espacio. Yo antes de hacer una pregunta quiero recordar o tratar de transmitir algo que para mí es fundamental de Joao, a quien yo aprecio profundamente como paisajista y como persona. Y es ese rol que él dice ser de jardinero. Él se siente y él es un jardinero. Y esa condición de ser jardinero lo hace ser una persona generosa y abierta hacia los demás de una manera muy especial. Realmente los jardineros tienen ese don de sembrar para servir, de entender el oficio de lo que hace como un acto de servicio a los demás, desde una condición colectiva. Y además tiene esa maravillosa condición que tienen los jardineros, es que saben lo importante que es el tiempo para que algo crezca, el tiempo para que algo se construya, el tiempo para que algo perdure. Fuera de esta intervención o de esta introducción que acabo de hacer sobre Joao, que a mí me parece que define mucho su trabajo y define su personalidad,
a mí me interesa mucho preguntarle cuál es el rol realmente del paisajista como jardinero, como constructor de algo colectivo y comunitario hoy en día, y cuál es esa visión que él tiene de futuro de lo que significa el paisaje y cómo debería ser ese paisaje en esta construcción de un mundo mejor, entre comillas, amenazado por todos los cambios climáticos y demás. Bien, me parece que el mundo mejor es para empezar, un mundo de todos, ¿no? Un mundo donde todos tengan acceso a todas las cosas, a la instrucción, a la sanidad, a los espacios de convivencia, a los espacios de encuentro, a los espacios colectivos, donde la gente efectivamente puede continuar su trabajo de instruirse, de aprender, de enseñar, de elaborar continuamente la construcción del futuro. Me parece que los espacios que dibujamos, los espacios públicos de las ciudades, son importantísimos puntos, lugares donde la gente se encuentra precisamente para continuar a construirse de una especie de vanidad que tiene mucho más que ver con esa capacidad de ofrecer, esa generosidad, esa mínima atención que toda la gente tiene que tener. Y me parece también que tenemos que tener una atención especial al modo como estas cosas se pueden encajar en el funcionamiento de las ciudades, porque muchas veces vemos que los espacios verdes, los espacios de jardín, los espacios públicos son entendidos como una especie de grande artificio cosmético que son gestionados con un ritmo como una escenografía. Se produce una condición escenográfica que no dura porque no es producida con la idea de cultivación, con la idea de empeño, con la idea de construcción continua en el tiempo. Se hace una escenografía, después se echa la escenografía porque las plantas están muertas y no pueden soportar más malos tratos. Entonces se echa todo y se reconstruye con cosas nuevas. Esta es una especie de atribución a lo espacio público de una condición de consumo continuo que me parece que es el contrario de lo que tenemos que hacer. Entonces, traer para la idea de espacio público, para la idea de los espacios colectivos de la ciudad, esta idea de cultura, de cultivación, de compromiso, de continuidad en el tiempo, me parece muy importante. Vamos entonces ahora con la pregunta de Carlos para el arquitecto. Muchas gracias, arquitecto. Gracias, Giancarlo, por su pregunta. Gracias, Diana, y gracias, Mauricio, por la invitación. Y muchas gracias a Joan Núñez por esa excelente conferencia. Me pareció extraordinario. Creo que es de enorme riqueza conceptual y proyectual. A mí me gustaría preguntarle sobre el palincesto como estrategia para concebir sus proyectos y aclaro un poco la pregunta. Yo me identifico plenamente con su noción de paisaje como una noción, como una construcción colectiva y conjunta entre los seres humanos y la naturaleza que hace que el paisaje sea el ámbito público por excelencia. Pero también ese palincesto o esa topografía, porque hay una asociación entre lo uno y lo otro, entre el palincesto y la topografía, se transforma en una de esas cosas que están cargadas de esperanza, como usted mismo dice, que nos permite recuperar la confianza en nuestra relación con la naturaleza, precisamente por tener ese doble compromiso de permitir al mismo tiempo las acciones humanas y al mismo tiempo cuidar de la naturaleza, ¿no? Y esta superposición de capas, que es un palincesto, que es la topografía, superposición de capas, de acciones, de huellas humanas y de acciones de la naturaleza, genera una relación permeable entre cultura y naturaleza. Esa relación permeable entre cultura y naturaleza me parece que es una propuesta muy interesante
de su parte, ¿no? Pero para mí lo que es muy interesante es ver cómo en los proyectos que usted ha mostrado, actividad distinta, ¿no? Porque en algunos de esos proyectos no solamente se adiciona una nueva capa. Usted puede hablar un poco más sobre esta noción de palincesto. Sí, no, agradezco, Carlos, tus palabras que son que me han conmovido por lo que tienen de fraternal e empático respecto a las ideas que muy modestamente me han guiado en estos últimos años. Cuando lo cuentas así, parece una cosa que está comúnmente partillada, culturalmente partillada por todos, pero infelizmente no es así. Es que no hay muchos que lo ven así. Y hay mucha gente que todavía sigue pensando a estas ideas que un poco el modernismo ha construido de una frontera intransigente, insuperable entre el antrópico y la naturaleza, entre la naturaleza y el cultural, que me parece el primer error de observación, ¿no? Pero es un error con el cual hemos convivido por unos 100 años tal vez más, y entonces tarda mucho la nuestra cultura a coger una posición distinta y entender que la frontera cultura-naturaleza es una invención completamente no natural, si podemos hacer un juego de palabras. Claro, el palincesto es el punto de partida del nuestro modo de hacer, pero me parece, yo he elegido estos 3 proyectos porque dejan ver muy bien uno de los grandes vantajes de trabajar en paisaje, que es la increíble libertad conceptual que tenemos, porque no podemos coger esa idea de sobreposición, de capas, de interacción continua entre cosas distintas, pero claro, complementares, de tantos modos y con una libertad tan grande en el proyecto que me parece la cosa más divertida y más fantástica de trabajar con este proyecto. Uno de los grandes placeres de trabajar con paisaje es precisamente esa enorme libertad, ¿no? De coger esa idea en un modo, en un proyecto, cogerla con una especie de condición aditiva, ¿no? Es decir, bien, ahora estamos en un otro momento del mundo, las capas contemporáneas se sobreponen a las capas antiguas, pero por ejemplo, en el proyecto del depurador, la capa contemporánea es una especie de arqueología al revés, porque la capa contemporánea, la capa funcional contemporánea es lo que está por debajo de la cubierta que se torna la grande fachada del edificio y que es una especie de recuperación imagética de lo que estaba antes, ¿no? Es un juego de sobreposiciones y de representaciones entre tiempos distintos. Pero lo que es fantástico es la increíble libertad con que en paisaje lo podemos hacer. Sí, en el proyecto, claro, tuve que hacer una presentación muy resumida y muy compacta, pero sobreposición, palincesto es el tema central de todos estos proyectos y los distintos modos en que la grande libertad de proyectar paisaje nos dejan hacerlo son una de las grandes riquezas de nuestro trabajo. Y me parece que lo has captado con grande precisión y con grande justeza, ¿no? Es eso está en el corazón de lo que hacemos. Muchas gracias por verlo, muchas gracias por subrayarlo. Gracias, arquitecto. Gracias, Carlos, por su pregunta. Vamos a dar paso a otra pregunta de Giancarlo y posteriormente otra de Carlos. Y le quiero decir a las personas que nos están comentando y preguntando a través de los diferentes canales, a Rafael, a Héctor, Saúl Quintana, a Julio C. Villabona,
que por favor nos dejen sus preguntas en los comentarios de los videos, como van a quedar ahí montados, pues ustedes van a poder hacer las preguntas y ahí les vamos a poder responder o les van a poder responder los expertos para poder aprovechar al máximo pues la compañía de nuestros relatores el día de hoy. Entonces, Giancarlo nuevamente tiene la palabra. Tienes el micrófono. Sí, yo he hablado varias veces del futuro y me parece que el tiempo, como decía yo en la conversación anterior, se convierte como en uno de los temas principales del trabajo del paisajista. Pero me interesa entender un poco la noción de futuro que tiene Joao. Posiblemente no tiene que ver con la idea de paisaje, pero al pronunciarlo tantas veces creo que es fundamental en un momento histórico en el cual el futuro de alguna manera se asocia con el apocalipsis, con la tragedia, con el cambio climático, con algo que va a trascender. Y para mí, pongamos, y Joao lo decía, el futuro se construye en el presente y se construye con la imaginación, con hacer presente lo ausente. Cuando habla Mariana esta filósofa catalana, de hacer presente lo ausente, de traer del futuro al presente esa idea de un mejor futuro. El paisaje, ¿qué rol tiene en esa construcción de futuro, en esa construcción de un mundo mejor, en ese sentido? Creo que tiene que ver algo con la respuesta que ya habías dado, pero me parece importante volver a hablar de futuro como un tema que ha salido en tu conversación. Sí, porque el futuro muchas veces es presentado como una especie de punición, ¿no? De punición. Y me parece que coger una posición de sospecha respecto al futuro es algo que nega completamente todas las transformaciones que se hicieron. Lo que quiero decir es que el hombre contemporáneo ha adquirido una condición que infelizmente no está completamente generalizada, de conciencia de su rollo en la Tierra, de conciencia de su individualidad, de conciencia de su importancia, de conciencia del pasado, de conciencia de la increíble capacidad que tenemos juntos de hacer cosas como jamás antes había tenido. Jamás no se tenía esta conciencia. Hoy vivimos un momento extraordinario del mundo en que tenemos la absoluta conciencia de unidad. Nosotros somos unos, ¿no? Yo soy hermano tuyo, Giancarlo, y Carlos, y Diana, y Mauricio. Hermano, no porque por cuestiones conceptuales, pero por cuestiones científicas, porque sabemos que nuestro DNA es un DNA que está tan cerca como lo de los hermanos de sangre que nacen del mismo papá y de la misma mamá. Y sabemos que esta increíble unión, esta increíble familiaridad que nos hace todos juntos, que justifica el hecho de que efectivamente el bienestar de los otros tiene que ver con el nuestro bienestar. El nuestro bienestar no puede existir sin el bienestar de los otros. Es una conciencia empática que deriva directamente del hecho de que somos los mismos, que somos el mismo, que somos parte del mismo organismo. Esta es una conciencia científica, no es una cuestión religiosa, es una conclusión científica de lo que sabemos ahora del mundo, ¿no? Desde la idea de Pangea, ¿no? En que hasta los continentes migran y hasta los pedazos de tierra que parecen que están ahí siempre han migrado, estaban en otros lugares y habían construido otras conexiones, hasta esta conciencia increíble de grande comunidad y de grande unidad. Me parece que tenemos hoy un modo de vivir que solo puede ser completamente distinto de lo que fue hasta ahora, porque las intuiciones que a veces la filosofía y la religión nos indicaban, ahora son certificaciones científicas, son certezas científicas. Y al mismo tiempo que tenemos esta especie de idea de la grande comunión y de la grande
familiaridad empática de todos nosotros, y no solo de todos nosotros humanos, mas de tener la conciencia que el DNA de un hombre y el DNA de un chimpancé son distintos al menos del 6%, me parece extremadamente importante también para determinar las ideas de frontera de la definición de la humanidad misma, ¿no? Estas ideas son las ideas contemporáneas. Sobre estas ideas se construye el futuro. Y el futuro solo puede ser un futuro mejor, porque con estas ideas se construye un futuro mejor. Al mismo tiempo que tenemos esta conciencia de absoluta integridad y homogeneidad de todos, tenemos también la afirmación absoluta de la individualidad de cada uno de nosotros, que está distinguida por la posibilidad, por ejemplo, de la ilustración fotográfica de unas vidas. La generación de los hijos es una generación que tiene una ilustración fotográfica cotidiana, prácticamente cotidiana. Mis abuelos tenían 5 fotografías en la vida: cuando nacían, cuando terminaban la graduación, cuando se casaban, cuando nacía el hijo, ¿no? 5, 6. Los hijos tienen 60 millones de fotografías en su vida. Todos los momentos de su vida, sin distinción de importancia, estarán retratados para el futuro. Entonces, la convivencia de esta increíble situación de grande comunidad, la conciencia de la gran comunidad y la conciencia absoluta de la individualidad, podrán dibujar un futuro muy bonito. El paisaje es el territorio de este dibujo, porque el paisaje hasta ahora era entendido como una consecuencia de la existencia del hombre. Pero me parece que estamos empezando a entender que el paisaje es el hombre mismo, no es una cosa que se pueda distinguir de su existencia física y social. Paisaje y hombre son las mismas cosas, son la misma cosa. No podemos hablar de hombre sin paisaje y de paisaje sin hombre. Es una cosa sola. Esto me parece que es un rol importante para el dibujo del futuro. Para el futuro yo soy profundamente optimista. Me parece que el optimismo es fundamental para el arquitecto. Un arquitecto tiene que ser profundamente humilde, profundamente generoso y profundamente optimista. Si no es estas 3 cosas, entonces, no sé. Yo quiero destacar, y alguna intervención un poco rápida, ese positivismo de Joao. Y creo que ese positivismo se relaciona con entender que la arquitectura y el paisaje son profesiones optimistas. Jamás vas a oír a un paisajista o un arquitecto decir vamos a destruir. Siempre vamos a construir. Y eso hace que nuestra mirada sea siempre una mirada optimista al futuro, que creo que nos está haciendo mucha falta en un mundo donde los jóvenes creen que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina. Joao, es un placer maravilloso oírte cada vez que hablas. Gracias de verdad. Gracias a vosotros. Muchas gracias a Giancarlo y muchas gracias, arquitecto, también por responder esta pregunta. Son las 11 en punto. No sé si de pronto Carlos quiere hacer una intervención, pero tendría que ser 2 minutos porque ya cerramos, estamos al aire. De verdad que sentimos mucho que el tiempo se pase tan rápido, pero pues ahí quedan en los conversatorios también para las personas que tienen tantas preguntas que no podemos responder. Carlos, 2 minutos para cerrar. Sí, una pregunta muy concreta y corta que no quiero dejar de hacerle a Joao, porque él habla de esta asociación entre cultura y paisaje, y el paisaje como la parte visible de la cultura, pero la cultura es un ámbito transdisciplinar que implica la interacción de muchas personas y hablar con empatía entre esas personas. Y pienso en mis estudiantes, Joao, y pienso también en esa especialización del conocimiento y qué deben aprender, qué deben estudiar ellos. Todo lo que puedan. Deben estudiar, deben entender que ser generalista, al contrario de lo que se pensaba en los últimos 100 años, es tal vez el modo mejor de saber, de conocer el mundo. Tenemos que coger todo de los especialistas, tenemos que entender que nuestra actividad es una actividad soportada por la multidisciplinaridad.
tenemos que saber el suficiente de muchas disciplinas para entender lo que dicen los especialistas. Entonces hay que estudiar geología, hay que estudiar botánica, hay que estudiar sociología, hay que estudiar historia, hay que estudiar, pero sobre todo hay que estudiarlo sobre los lugares en los cuales estamos trabajando. Hay que estudiar la geología del lugar, el tiempo del lugar, la historia del lugar, la gente del lugar. Hay que tener la humildad suficiente para declarar que cuando empezamos a trabajar sobre un lugar no sabemos nada de este lugar y tenemos que saber todo. Y entonces tenemos que enchufarnos en la realidad de estos lugares, estudiarlos profundamente, pero abrir la cabeza con una grande capacidad de generalizar el conocimiento me parece fundamental. Muchas gracias, arquitecto, por haber aceptado esta invitación. Quedan muchas preguntas. Muchas gracias a los relatores por acompañarnos también en esta mañana. Les recuerdo a todas las personas que nos acompañan que todo el contenido queda subido en las redes sociales para que ustedes puedan seguir preguntando y ahí les puedan responder también. Mañana a las 10 de la mañana tenemos otra cita, además un día muy especial. Vamos a celebrar el Día del Diseño Italiano y el arquitecto invitado será Fabrizio Barossi. Con esto terminamos nuestro segundo día de conversatorio Arquitectura 2021. Feliz resto de día para todos. Los acompañó Diana Gil. Muchísimas gracias. Muchas gracias.